Muy buenos días a todos. Para nosotros es grato tenerlos reunidos en este webinar que hemos preparado pues especialmente para ustedes con el apoyo de SC Global Service y pues continuar con nuestra labor en un futuro sostenible dentro de nuestras áreas productivas, ¿verdad? Y en conjunto ir preparándonos para el cumplimiento del reglamento europeo. Dentro del sector Palma, como sabemos, hemos trabajado desde hace mucho tiempo en la sistematización de la trazabilidad, incluyendo esfuerzos plausibles en la incorporación de un sistema de monitoreo satelital en conjunto con nuestra política de cero deforestación, ¿verdad? Sin más que agregar, tenemos con nosotros a nuestro colega Jean-Pierre. Él estará abordando los requisitos de cumplimiento para el reglamento europeo. Cualquier duda o pregunta que surja en el camino de esta presentación, pues pueden colocarla en el chat sin ningún problema y estaremos leyéndola para que Jean-Pierre pues nos pueda resolverla, ¿verdad? Jean-Pierre, el tiempo es tuyo. No se te escucha, creo que tienes apagado. Ya, Ahí está. ahí. Qué Listo. gusto con todos. Buenos días en Guatemala a todos los que están aquí presentes. Vamos a conversar durante las próximas 2 horas acerca del UDR y de qué implica. Eh, un poco el objetivo es desmitificar algunos conceptos de UDR y si es que tienen preguntas, como se les puso, pónganlas en el chat. Vamos a dejar un poco de tiempo al final para poder tratar de resolver sus preguntas, que de eso se trata. Me imagino que la gran mayoría conoce a SS Consulting Services, ¿sí? Somos parte del grupo de familia de SSS Global Services. Muchos de ustedes tal vez están certificados con Global Services. Consulting Services es una unidad separada. Entonces nosotros realizamos temas de consultoría, trabajamos en el tema de UDR, entre muchas otras cosas, reportes de materialidad, temas específicos de ciertos niveles de certificación, pero no podemos dar servicios de consultoría en lo que ustedes están certificados por temas de conflicto de interés. Les invito a conocer a Global Heat Initiative, Global Heat Reduction Initiative, que es una nueva iniciativa que tenemos para el tema de calentamiento global, reducción de cadenas de carbón y monetización de esa reducción. Puede ser muy interesante con eso. Con esto comenzamos y quisiera empezar con esto, ah, una actualización del UDR. Y es que en los últimos meses hemos venido escuchando muchas voces de que pedimos que el UDR se suspenda, se pare, se nos dé más plazo. Tenemos declaraciones inclusive a nivel gobierno, el gobierno norteamericano, el gobierno chino, hicieron ciertas declaraciones, Indonesia también dijo algo por ahí. Y es interesante porque en este caso el gobierno europeo escuchó y se propuso una demora, un aplazamiento de un año para la norma de UDR. Y hemos amanecido con esta novedad de que el Consejo Europeo ha acordado el aceptar esta posición, ¿sí? Y con esto se prosigue con el tema de que se pueda generar una demora de un año sobre el UDR. Pero todavía esto cabe sobre la decisión del Parlamento Europeo. Por lo tanto, para las personas que ya cantan victoria, pues todavía no. Eh, todavía no, todavía nos falta un poco para esta decisión. Una de las cosas que yo quisiera dejarles claro es que a pesar de que esta decisión signifique un año de plazo, yo creo que muchísimas organizaciones no están listas para afrontar UDR, no tienen claro, y les invito a empezar temprano, antes de que esto pueda ser un problema para todos y cada uno de ustedes. Con este update, que creo que es muy importante para todos, ¿sí? Estas noticias con las que hemos amanecido, demos inicio. Entonces, ¿qué es el UDR? ¿No es cierto? La primera cosa que quisiera establecer es, el UDR es una legislación, no es una certificación. UDR es una legislación que está vigente en Europa, ¿sí? Para la importación de ciertas materias primas, que incluyen la soya, la carne
el aceite de palma, el aceite de soya, el cacao, el café y el caucho, la madera. Eh, los requisitos aparentemente son básicos y deberían ser simples de cumplir, ¿sí? El primer requisito es que sea producido libre de deforestación y el segundo que sea producido bajo la legislación del país de origen, ¿sí? Y aquí debemos ser claro, bajo la legislación. Entonces, en el caso de las personas que están en Guatemala escuchando del día de hoy, es bajo la legislación guatemalteca y lo está establecido en la legislación guatemalteca. No más, no menos. Exactamente eso. Y en esto tal vez es una de las mayores diferencias con un sistema de certificación, porque un sistema de certificación tiene sus propias regulaciones y estos requerimientos pueden ser superiores a al de la legislación local. En el caso del UDR, el UDR no está pidiendo nada más allá de la legislación local, ¿sí? Entonces, cuando hablen de UDR con sus clientes, cuando hablen de UDR con sus proveedores, tienen que pensar en esto, tienen que estar bajo el cumplimiento legal. Aquí yo les pido una disculpa, no he actualizado la fecha que está aquí, 30 de diciembre del 2024, es 30 de diciembre del 2025 propuesto, ¿no? Y esa es la fecha que entraría en vigencia una vez que el Parlamento Europeo lo apruebe. Y, como les decía antes, los productos tienen que estar libres de deforestación y cumplen con la legislación del país de producción. Pero ¿en qué momento se debe hacer esta declaración? ¿Y quién debe hacer esta declaración? Vamos a dar pasitos para que se vayan entendiendo y los conceptos se vayan juntando. Esta declaración la hace el importador en Europa, ¿sí? Y la hace a través de una declaración que se llama de debida diligencia. Esta declaración de debida diligencia va con los datos que se han producido en esta cadena de valor, en esta cadena de suministro de palma, que en general estamos hablando de palma, no sé si tenemos oyentes de otros commodities, ojalá que sí, nos permite el hecho de pensar en la producción, ¿no es cierto? La extracción del aceite en la extractora, luego el transporte del aceite, llegar a una refinería, puede haber un fraccionamiento, y vamos a ver qué pasa con el tema de fraccionamiento, y después la exportación o la exportación del aceite crudo o subproductos. ¿Qué pasa con estos subproductos? Entonces, es muy interesante ver cómo podemos trabajar este tema de UDR. Eh, Estas serían como el calendario actualizado de las fechas que tenemos, ¿sí? Estamos en octubre del 2024, entonces aquí se produce un tema de una ampliación del plazo, lo cual nos daría hasta el 30 de diciembre del 2025 para implementar, ¿no? Para el UDR. La aplicación del UDR, ya hablamos de los productos que estaban involucrados en esto. Principalmente creo que para la audiencia que tenemos nos interesa el aceite de palma. ¿Cómo podemos determinar si nuestro producto está dentro de los productos UDR? La norma chequea, revisa el momento de importar el producto en Europa. Por lo tanto, el punto clave es ese, la importación, la declaración de exportación, de importación, el momento que entra el producto en Europa. Ahí es donde se revisa si este producto cumple con UDR o no. ¿Y cómo sabemos si es que el producto está? En el anexo 1 de la norma se habla de los códigos del sistema armonizado y la nomenclatura combinada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si es que los productos están dentro del sistema armonizado en sus primeras dos cifras, ya sabemos que estos productos vienen o se derivan de un producto UDR o no. Y con esto podemos continuar y con esto sabemos. Y sabemos claramente que el aceite de palma es uno de estos productos y sus derivados, ¿sí? Aquí es donde podemos encontrar la información de la normativa, ¿sí? Tenemos el reglamento de la normativa europea con respecto al UDR, el reglamento de importación, ¿sí? Los códigos NC, los regímenes aduaneros.
muy similares a los que hay en Guatemala. Los códigos aduaneros son prácticamente los mismos y universales en el mundo. Se manejan códigos muy similares en casi todos los países, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos esto? En la base de datos de Tariq. Es donde está la lista más actualizada normalmente de los códigos de importación y los aranceles aplicables. Y si ustedes están exportando productos, esto es muy común para ustedes, ¿no es cierto? Y con esto se declaran las exportaciones o importaciones. El anexo 1 del reglamento se ve así, esto es como se lo ve y los códigos están ahí. Entonces están claramente marcados cuáles son. Pero en el caso del aceite de palma, los códigos que corresponden son los 15, 11, 10 y 90, ¿no es cierto? El aceite de palma crudo y otros aceites de palma y sus fracciones, inclusive refinados, pero sin modificarse químicamente. Y aquí creo que vale la pena reflexionar en este sin modificar químicamente. Es un punto importantísimo, porque estamos pensando muchas veces que si vamos a exportar, por ejemplo, una margarina que tiene contenido de aceite de palma, ¿es esto un producto UDR o no? Entonces, ¿hubo un cambio químico para llegar al producto de margarina? ¿O estamos hablando de una esterina pura? ¿No es cierto? Eh, entonces, mm, probablemente si es que exportamos, ¿no es cierto? Ah, margarinas puras o mantecas, sí son productos UDR. Pero si ese producto tiene una modificación química, pasó a través de una oleoquímica primero, eh, ya no es un producto que esté dentro de la línea de UDR. Entonces, tal vez los importadores, los compradores de aceite, ustedes, yo sé que en Guatemala todavía no tenemos oleoquímica, ojalá tuviéramos una planta de oleoquímica en Latinoamérica, pero la realidad es esa, o sea, si es que es una oleoquímica que está importando, no es un producto UDR. Las fracciones de palmiste, todas están incluidas dentro de esto. Entonces, un poco aterrizando en productos que conocemos, ¿no es cierto? Estos productos que vemos aquí no están sometidos al tema y tratamiento de UDR. Entonces, los ácidos grasos de palma modificados, ¿no es cierto? Los que fueron sometidos a procesos químicos de hidrogenación o saponificación, esos subproductos no son productos UDR. Los alcoholes grasos tampoco son productos UDR. Entonces tenemos cosméticos, tenemos jabones, detergentes que están dentro de estas líneas. Los esteres de ácidos grasos, ¿no es cierto? Procesos de esterificación tampoco están dentro de esta línea. Entonces todo esto que está dentro de la industria cosmética, farmacéutica e inclusive lubricantes, no entra dentro del tema UDR. Glicerol y derivados, un poco, no, y los surfactantes tampoco. Ujú. Entonces, el biodiesel no es UDR, no lo es. En una posición muy interesante. Habría que cuestionar un poco si es que estamos haciendo biodiesel, si es que todavía se está comprando alguien en Europa este producto. No es UDR, si se está haciendo combustibles para aviación. No, estos productos no son UDR. Interesante. Esta es una cosa que nunca había escuchado yo que nos cuenten cuando se habla de productos de UDR. ¿Cómo determino si es que mi producto es de UDR o no? Y esta tabla y estas tres preguntas nos ayudan a establecer si es que mi producto está sometido al escrutinio de la legislación de UDR. Entonces estoy dentro del código adecuado, ¿no es cierto? El producto que estoy mandando está dentro del anexo del reglamento, el anexo 1, ¿no es cierto? Y de ahí si es que el producto está explícitamente excluido del anexo 1, como es el caso de los oleoquímicos en este caso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si está combinado el producto? Y aquí, y probablemente esta es una etapa que no sé si se han puesto a pensar los productores palmeros, los exportadores de aceite. Si ustedes están exportando o tienen la posibilidad de exportar productos terminados,
y estos productos terminados van en embalajes de madera o cartón. ¿Tendrán que declarar UDR? Y es muy interesante esto porque la respuesta es sí, siempre y cuando estos embalajes sean parte del producto, ¿sí? Si es que el producto está utilizado para proteger el embalaje, digamos que estamos exportando bidones de 55 litros con aceite. No sé por qué lo haríamos así, pero esa es la realidad. Estamos exportándolo de esa forma. Eh, la madera que está de piso en el pallet, ¿es de parte de la norma UDR? No, no está dentro de porque es parte del embalaje, ¿sí? Digamos que estamos exportando unas margarinas ya en su empaque final y el empaque final son tarrinas hechas de un papel biodegradable. Eh, estas tarrinas son hechas de esos cartones hechos de reciclables de fibra de palma. Interesantísimo. Si el producto es parte del producto maestro, ¿sí? Eso también es UDR. Entonces necesitamos seguir la cadena de trazabilidad del papel del empaque y debería estar acompañada de esa información, la información que se entrega al comprador en Europa. Entonces, cuando hablamos de UDR, muchas veces siempre nos enfocamos solamente en el producto matriz, pero tenemos que tener cuidado porque cuando tenemos combinaciones de productos y sobre todo el tema de empaques, es algo que tampoco he escuchado hablar en las charlas que he estado presente ni en los foros, ¿sí? ¿Qué pasa con estos empaques? Son sujetos de escrutinio y solo son cuando son parte del producto, ¿sí? Si son parte del empaque, no, pero si son parte del producto y parte de la imagen del producto, sí. Entonces, por ahí he visto unos empaques de aceite bastante interesantes en cartón para reducir el desperdicio. ¿Sí? Son los cartones grandes y dentro vienen unas fundas plásticas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cartón es biodegradable, reduce la cantidad de emisiones, un producto bastante lindo. Pero ese producto tiene que declararse como UDR porque es parte del producto. ¿Sí? Eh, excepciones. ¿Sí? Si el producto con el que se está haciendo el empaque es 100% reciclado, estaría fuera del ámbito de UDR. Pero si el producto contiene material no reciclado, está dentro del el ámbito de UDR. Y vamos a pensar en esto si es que, por ejemplo, el empaque tiene 5% de material no reciclado. ¿Es declarado de UDR? Sí. Así sea un 5% o un 1%. Acordémonos que en el UDR no existen espacios de duda. O es UDR o no es UDR. No es como las normas de certificación, donde hay unos espacios para mejora continua, porque se levanta una no conformidad. No, en el caso de UDR, si no se cumple, eso puede ser objeto de una multa. Ya vamos a ver más tarde el tema de las multas de UDR. Muchos de ustedes tal vez se están preguntando, en este momento se me cruzó por la cabeza y quisiera hacer explicación. El objetivo de esta charla es un poco desmentificar UDR como tal, ¿sí? Y muchos de ustedes se están preguntando acerca del tema de las certificaciones. ¿Por qué hablo yo de las certificaciones? No puedo hacer uso expreso de una u otra certificación porque el gobierno europeo no dio o no endosó a ninguna certificación para ningún producto UDR. Sin embargo, estas certificaciones tienen adjuntos, les llaman add-ons. En el caso del aceite de palma, pues ya veremos a ver cómo funciona Prisma, que está a punto de ser lanzado y está a una gota de estar listo. El tener la certificación me exime de todos los procesos de UDR. No, tengo que acompañarme de la certificación para esto, ¿sí? Y eso es algo que tiene que estar súper claro en todos ustedes. La certificación es un vehículo para lograr el UDR, pero no es el UDR, ¿sí? Y ustedes tienen que verificar en sus procedimientos que estén bien, porque si es que hay algo por ahí que no cumple,
por más certificado que tengamos, y no cumple UDR, como lo dije hace un rato, el 5% del contenido del papel no era reciclado en el empaque. Eso no está en la norma de RCPO, eso no se verifica en la norma de RCPO. Entonces, aquí nos genera una serie de dudas. Y para esas empresas que están con visiones de exportar productos terminados, en Colombia hay dos empresas que están con unos productos muy bonitos en Europa, con productos terminados elaborados en Colombia. Podrían pensar en este tipo de interacciones con los productos de UDR. ¿Sí? Tenemos unas definiciones, ¿sí? En la exención de materiales, ¿ok? Que quisiera que los tengan claro, ¿no es cierto? La definición de residuos y la de subproductos no exentos. ¿Por qué les hago estas dos menciones? Porque el UDR no está solo, ¿sí? Sino que viene acompañado con otras legislaciones que están en proceso o legislaciones que existen, ¿sí? En general solo hemos hablado de la deforestación y el cumplimiento legal, pero estos están asociados contra otras legislaciones que se van a verificar en aduana al mismo momento. Entonces, por ejemplo, Europa está preparando una legislación contra el tema de social, que podría ser parte de lo que se ve en el RCPO en el tema social o de un SI 8000, ¿no es cierto? Pero es muy específico. Entonces, todo esto se van a ir combinando en lo que se conoce como la taxonomía europea. Y, y es muy interesante, ¿por qué? Porque estas son normas legales, no son recomendaciones, sino que son ámbitos específicos de la legislación europea. Y aquí otra aclaración que vale la pena considerar es el hecho de que escuchamos hablar, ¿no es cierto?, al gobierno chino, al gobierno americano, diciendo que ellos no van a cumplir UDR. Pues los gobiernos pueden decir lo que quieran, ¿sí? Sí, efectivamente, el gobierno americano no tiene por qué cumplir UDR. No es su responsabilidad cumplir con el UDR. Tampoco el gobierno de Indonesia o el gobierno de China. Ellos no son los que tienen que cumplir con UDR. Son los vendedores de productos y los importadores quienes tienen que cumplir con el UDR. Y en esto tenemos que acordarnos que es una relación B2B, business to business. El gobierno aquí no participa en ningún lado. Y el requerimiento para el importador es importar productos que cumplan con la norma. Entonces, curiosamente, el requerimiento no es de ustedes, no es del exportador, no es del productor. El requerimiento es del importador, ¿sí? Y aquí vamos a comenzar a tomar la opción de quién es el operador y quién es el comerciante, ¿no es cierto? Entonces, ¿el operador es el responsable de UDR? No, no es el operador, no es el responsable de UDR. Y el comerciante tampoco, es el primer importador. Ese es el que tiene la norma de cumplimiento de UDR. Entonces, aquí tenemos una mala traducción, trader de operador. Trader u operador, ¿sí? El trader tampoco es el importador, ¿sí? Esto es algo que tal vez no estamos viendo. Entonces, muchos de ustedes les venden a un trader, ¿sí? Y este trader a su vez le vende a un importador europeo. Muchos traders ponen el producto en Europa y luego lo venden en Europa. Pero hay otros que no. Hay otros que ellos ponen el producto con un importador. Entonces, son ellos, el importador es quien tiene la responsabilidad final, ¿sí? El trader es parte del proceso de la cadena. Y en esta cadena todos tienen una pequeña responsabilidad. Ya vamos a ver un poco el tema de la cadena de suministro y dónde están las responsabilidades de los productos, ¿sí? Esta tabla también nos ayuda a determinar si somos el trader, ¿no es cierto? O somos el operador. Entonces, el importador es el operador, ese es el que tiene la responsabilidad final. Ejemplos, ¿no es cierto? Ah, una empresa extractora en Guatemala, ese es el operador. Es el primer operador.
pero no es del operador en Europa, no es del importador, ¿sí? No es ese. Es una persona que consolida fruta de pequeños productores, un operador, no. ¿Es un operador de la cadena? Sí, pero no es el primer operador de importación, ¿sí? En el caso de papel, imaginémonos qué puede pasar. Y vamos a ver este ejemplo un poco después, pero, por ejemplo, el papel viene de la madera. Y aquí se pone súper complejo porque la pulpa generalmente es hecha de residuos o de maderas específicas para diferentes tipos de papel. ¿Cómo van a seguir esa cadena de custodia? Va a ser súper complejo, ¿sí? Y finalmente es una editorial quien lleva esos libros impresos a Europa. ¿Son productos de UDR? Sí, claro que lo son. ¿Y quién tiene que declarar? El importador. ¿Ok? Cuando se habla de esta excepción de tiempo, de no hacerlo en el 30, la fecha sería 30 de diciembre del 2025, sino a junio del 2026, se habla del PYME. Pero, ¿dónde está este PYME? ¿Este PYME es la empresa exportadora? ¿Este PYME es la extractora? No, no, este PYME está en Europa, ¿sí? Cuando se habla del PYME, es del PYME europeo, el SMDE, ¿sí? Ese es el que está hablando. Y curiosamente, entonces, el tamaño de la declaración de que es un PYME cambia considerablemente, porque una microempresa en Europa tiene menos de 10 empleados, pero supera ventas de 2 millones de euros, ¿sí? Esto en Guatemala seguramente no cumple con un PYME, ¿no? 2 millones de euros es un montón de dinero. Pero en Europa esto es una pequeña empresa y una mediana empresa, perdón, una pequeña empresa, es una empresa que vende 100 millones, 10 millones de euros y tiene alrededor de 50 empleados. Y la empresa mediana, estamos hablando de 50 millones de euros, ¿sí? Y 250 empleados. Estas empresas tienen unas definiciones grandes. Entonces, cuando les hablan del PYME y de los plazos, es el PYME europeo, no es el PYME en Latinoamérica, no es un pequeño productor en Latinoamérica, no es una microextractora, no, 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 es alguien que está en Europa. Entonces, el PYME, esas fechas son de Europa, no son de Guatemala, no son de Honduras, no son de Ecuador o de Perú. Ahora, vamos a ver esto de la debida diligencia, porque se habla de esta debida diligencia y no se termina de entender quién la hace, por qué la hacen, dónde está, ¿sí? Entonces, esto pasa a través de tres pasos principales, que es la recolección de información, la evaluación de esta información y cómo mitigar los riesgos producidos por esta información, ¿sí? Entonces, hablaba con uno de los grandes productores en Europa, uno de los grandes procesadores de aceites en Europa. Y ellos me decían, ¿cuál es su medida de mitigación para productores que no cumplen con el UDR? Decía, no les compramos. Una medida de mitigación radical, ¿sí? Y esa es la posición. ¿Por qué? Porque el importador europeo se puede someter a multas muy grandes. Entonces, estos tres puntos se deben hacer en todos los puntos de la cadena de valor, en todos los puntos de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque si yo soy el productor de aceite crudo y tengo una operación con un extractor independiente y compro a productores, a pequeños productores, y no he mapeado sus pequeños productores, o he mapeado parcialmente, mi evaluación de riesgo establece que no tengo toda la información, ¿sí? Y por lo tanto estoy poniendo en riesgo a la cadena de valor. Y esa información me la están pidiendo. ¿Cuál debería ser mi medida de control? Pues mapear a todos los productores, ¿no es cierto? O no hemos verificado el cumplimiento legal de las propiedades de donde compramos el aceite, ¿sí? Y muchos hablan de que esta puede ser una medida exclusiva de los pequeños productores, ¿sí? Hay mucho discurso en el sector palmero que dice que el UDR va a excluir a los pequeños productores de la cadena. Y yo quisiera invitarles a escuchar lo que dicen los cafeteros, ¿sí?
Los cafeteros dicen, no están asustados. Ellos tienen producción IP en café, con microproductores en el mundo. Y cuando ellos hablan de productores, estamos hablando de 3.000 productores, 5.000 productores, 7.000. Recién estaba hablando con un productor en Brasil, 7.000 pequeños productores, producción IP, y todos cumplen UDR. Se mapearon a los 7.000. Hay cumplimiento legal de los 7.000. Claro, ellos están dentro de un sistema de certificación que se llama café. Muy interesante. Y cumplen con café. Y están mapeados y tienen todo. Entonces, muchas veces se siente que ese discurso de que se están excluyendo los pequeños productores esconde incompetencias, esconde cosas que no queremos admitir. Am, y no convencemos con ese discurso, no convencemos a ningún diputado europeo de cambiar la legislación. Y aquí les hago pensar en la reflexión de que ningún diputado puede cambiar la legislación. Eso es súper complejo, ¿sí? No sé si ustedes conocen cómo funciona la legislación europea, pero para la aplicación de una norma europea tiene que generarse la legislación y tiene que estar aprobada en cada uno de los países antes de que se pueda implementar. Y para reformarla se tiene que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede reformar simplemente porque uno de los países dice algo o porque uno de los eurodiputados dice algo. Entonces, esta es una invitación para que podamos trabajar todos dentro de la cadena de valor para poder lograr el cumplimiento de los deberes. Este es un punto que no lo voy a tocar hoy día porque hay cambios interesantes en la presentación de información que hizo la Comisión Europea hace 2 semanas, ¿sí? Ya están definidos los países de alto, bajo y riesgo estándar, ¿sí? Y cómo va a funcionar. No tengo esa información disponible, la podremos actualizar después. Eh, pero en general no nos debería afectar porque el producto debería siempre tener la parte de la revisión del riesgo, ¿sí? Y esto es muy importante porque el poner un producto que no cumple con UDR puede por un solo embarque eliminarte de la cadena, ¿sí? Entonces, no deberíamos poner en riesgo a toda nuestra cadena de producción. Tenemos que regresar a ver para atrás, ¿sí? Dentro de la cadena y verificar que todos cumplan con esto. Es un trabajo mancomunado. La debida diligencia simplificada se aplica a los países de bajo riesgo. Nuevamente, esto está basado en la legislación europea, pero la diligencia debida simplificada, si es que se verifica que hay un solo riesgo, se elimina. Entonces, tenemos que tener cuidado con hacer mezclas con productos de alto riesgo. Una otra cosa que tampoco está clara es, por ejemplo, Guatemala podría estar declarado país de bajo riesgo para palma, pero no para papel. Y aquí se mezclan los dos y resulta ser que el mayor riesgo a nivel país es por el commodity que no cumple. Entonces, podemos estar bien en palma, pero sin caucho no estamos bien. Nos afecta a todo el país porque el riesgo sube para todos los commodities. La norma no es específica por commodity, la norma es norma y para todos los commodities que están incluidos. Esto ya lo mencioné, ¿no es cierto? No hay ninguna educación de que se reduzcan los requisitos de información recopilada para la norma UDR cuando estamos hablando de bajo riesgo, ¿sí? La información es la misma, la evaluación es la misma. Las geocoordenadas siguen siendo las mismas, ¿sí? Y la cadena tiene que estar mapeada. Entonces, ¿cuál es la diferencia específica? El nivel de revisión. Vamos a pensar en una cadena de estas que tienen de suministro, ¿sí? Luego hay un ejemplo de palma. Y quiero que se verifique que aquí el punto de entrada, el operador, el que hace la debida diligencia, es el importador en Europa. Entonces, todo lo que está fuera de esta línea verde que podemos ver en el lado derecho de la pantalla
está fuera de Europa. Es como que si esa línea verde fuera el margen físico de Europa y las líneas de entradas de aduana. Entonces, todas las personas que estamos dentro de la cadena de suministro, tenemos que tener información de UDR, ¿sí? Debemos transportar esto de uno en uno, la información UDR, hasta llegar al importador. Y ojo, si hay un cambio en el producto, se debe hacer una nueva declaración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy produciendo aceite crudo de palma y va a una refinería y se produce oleína y esterina, se debe también generar dos nuevos registros, el uno por la oleína y el otro por la esterina, ¿sí? Y si yo en la esterina mezclo de otra esterina que viene de otro productor, tengo que sumar los orígenes en las dos esterinas, ¿sí? Y aquí es cuando la linealidad de la declaración se pone complicada, porque se va sumando las declaraciones de cada uno, si es que hay mezclas de productos. Si el producto está IP, no hay mezcla, pero si el producto deja de ser IP y es segregado, entonces tenemos un nuevo producto que debe acoger las trazabilidades de todos los productores que venían en la línea de producción. ¿Qué datos deben recoger los operadores? ¿Sí? ¿Y qué datos debemos recoger todos en la cadena de valor? ¿Sí? Debemos recoger los datos, ¿no es cierto?, del tipo de mercancía con los códigos de aduana de cada país de origen. ¿Ok? Aquí me preguntaron el otro día algo súper interesante. Me decían, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso de papel, el papel es producido, digamos que sean bosques suecos, se produjo la pulpa del bosque, se llevó la madera a Alemania, ¿sí? Se produjo el papel en Italia, el papel es exportado a Guatemala, se imprime sobre este papel unos libros y se exportan los libros a Inglaterra. De Inglaterra se tienen que exportar al resto de Europa. ¿Se tiene que hacer una declaración UDR? La respuesta es sí. A pesar de que el producto fue originado en Europa, se tiene que hacer una declaración de UDR en la entrada a Europa. Y aquí me hago acuerdo a mí mismo de decirles que por si acaso, Inglaterra también tiene su UDR, ¿sí? Se llama UKDR, ¿sí? Está haciendo la legislación, probablemente salga este mes. Entonces, si los exportadores que están exportando a Inglaterra piensan que se van a salvar con Inglaterra, la respuesta es no. Los ingleses están copiando todas las normas europeas, ¿no? Y por ahí tal vez andan rogando a algunos políticos regresar a ser parte de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa. Entonces puede demorar muchos años. Sin embargo, Europa está dentro de esto, ¿sí? Se necesitan los datos completos de el punto de origen del producto de la cadena de suministro, ¿sí? Se necesitan las coordenadas en un sistema de coordenadas JSON, que es el JSON, ¿sí? Unos le pronuncian de una forma, otros de otra. Eh, que cumplan con la norma del sitio de producción, ¿sí? Y se necesitan los valores legales de cumplimiento legal del sitio de producción, ¿sí? Con esto un poco, entonces necesitamos los valores legales del extractor. No, 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 no nos interesa. Puede pasar lo que sea en la extractora, pueden no cumplir legalmente, no nos interesa. El trader no ha pagado sus impuestos, no interesa, ¿sí? Nos interesa solamente a nivel de plantación, ¿sí? ¿Dónde se produce el producto? Entonces, nos interesa llevar con la información también de los trabajadores y todo esto. No, 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 momento. Lo que se hace es se transfiere una declaración de debida diligencia de ese operador, de cada uno de los operadores de la cadena de custodia, y la información se la guarda en sus predios, en sus paquetes de información. Esta información puede ser requerida por la aduana europea para validación. Entonces, ¿necesito pasarle los títulos de propiedad en la cadena de valor? No, no necesito hacer eso.
¿sí? La declaración de debida diligencia o el DDS compone esta información, ¿sí? Son 2 páginas, si quieren toman un screenshot ahorita, ¿sí? Pero estas son las cosas que deben llevar. Nada más, nada menos. Esta es la información que se requiere, ¿sí? No nos interesa nada más. Aquí está la clave. Declaración de conformidad. Texto estándar que conforma la diligencia debida y el riesgo insignificante de incumplimiento. Ajá. Entonces, en cada punto donde yo tengo una conversión del producto y el inicio, hay que hacer una debida diligencia, ¿sí? Y un análisis de riesgo. Y se hace una declaración de conformidad. Y es esta la que se transmite al siguiente punto de la cadena de custodia, ¿sí? Entonces, esta debida diligencia solo transfiere la información exactamente necesaria. Y el resto de información se guarda en oficina, se guarda en los archivos, ¿sí? Entonces, una partida de madera no va a ser muy diferente a la del aceite de palma, se ve así, no es muy diferente de esto, ¿sí? Entonces, el importador, entonces tenemos la configuración de la debida diligencia, hemos revisado los procedimientos, hemos hecho todo de acuerdo, ¿no es cierto? Y en las aduanas es donde se va a revisar toda esta información, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Pues hay que subir la información a una plataforma digital. Ya vamos a ver un screenshot de la plataforma digital. Y en esta plataforma digital se va a comenzar a cruzar información. ¿Y será que van a utilizar inteligencia artificial y van a utilizar imágenes satelitales para monitorear? ¿Y será que ya tienen cruzado esto con información del Force Institute? Mm, pues puede ser, ¿no? Entonces, ¿están monitoreando ellos deforestaciones pasivas o hechas por pequeños productores? La aduana no ha declarado cómo va a ser su manejo. Y es súper curioso porque cada aduana en cada país tiene que realizar y establecer cómo va a ser su manejo. Entonces, la revisión de aduana en Italia no necesariamente es la misma que se va a hacer en Holanda o la que se podría hacer en España, ¿sí? Esta revisión va a ser en cada país, pero la plataforma es la misma. Ya vamos a ver un gráfico de la plataforma de revisión. ¿Sí? Aquí está el ejemplo de palma, ¿no? Como les mostraba, no es muy diferente al de madera. Tenemos la plantación, tenemos la extractora, la refinería, ¿no es cierto? El embarque y finalmente el operador está en Europa, el primer operador que hace la importación. Ese es al que le revisan, ese es el que tendría una multa de hasta el 4% de su operación anual. ¡Auch! 4% de su operación anual por un pequeño embarque que me llegó, no digamos de ningún país de origen, esperemos que nadie caiga en estas tentaciones, pero resulta ser que no tenían información o aparentemente hay algo de deforestación que se monitoreó en el cruce de información y hay una multa del 4% y este operador no sé, vende 1.000 millones de, de dólares al año, su multa es de 40 millones de dólares. Yo voy a pensar que una multa de 40 millones de dólares a cualquier palmero en Latinoamérica lo quiebra. Aquí tenemos otro modelo, ¿no es cierto? A partir de la soya. Alimento para ganado a partir de soya. Mm, Si yo exporto, ¿no es cierto? Balanceados con base de palma, ¿entro dentro de este mismo parámetro? Sí. Porque no hay un cambio químico en el aceite. Y ese es parte del contenido del balanceado. Ajá, sí, correcto. Entonces, ¿es un proyecto de declaración de debida diligencia? Sí. Si es que estamos hablando de un balanceado que tiene contenido de aceite de palma, ¿tiene que tener las declaraciones de UDR? Sí. ¿Y si es una mezcla soya-palma? Sí, también, claro. Entonces, si tenemos productores de balanceados en Guatemala o en México o en Ecuador que están exportando a Europa y estos balanceados tienen producto de palma, tienen que declararse para
UDR? La respuesta es sí. Y si estos balanceados vienen en sacos de origen vegetal para que sean biodegradables y están hechos de maderas, ¿no es cierto? De fibra de madera, tienen que ser, sí, sí. Se va complicando, ¿no? La cadena de comercio se puede complicar de una forma muy compleja. Entonces, esta es la visión del sistema de la base de datos de trazabilidad, ¿sí? Entonces, cada autoridad es uno de estos terminales, ¿sí? Está el MS Customs Authority y tenemos los terminales establecidos por el operador, la Comisión Europea, y todos van a un solo sistema de trazabilidad, ¿sí? Entonces, ahí se verificará la información, perdón, se fue para atrás. Y la ficha de información es esta, si es que no la han cambiado últimamente, ¿sí? Una de las cosas que salió en los questions and answers ahora recién publicados es que, por ejemplo, si es que yo hago una importación de varios productos, puedo hacerla en la misma declaración y esto se ha autorizado, ¿sí? Entonces, un importador europeo importa de 3 compradores y vienen en el mismo embarque, ¿sí? El barco, como sabemos, se pasea un poco por Latinoamérica, después se va para Europa. Recogió aceite en Honduras, recogió aceite en Guatemala y se va para allá. Entonces, eh, puede hacer una declaración conjunta. Hoy día se establece que sí hay cómo hacer una declaración conjunta de estos productos en la misma plataforma. Entonces, va a haber cambios pequeños aquí. La otra cosa que es interesante es que la información del sistema europeo la puede llenar también el productor, ¿sí? Esto por lo general no hemos escuchado mucho. La puede llenar el importador o le puede llenar el primer operador de la cadena, ¿ok? Eso quiere decir que el primer operador puede llenar los datos aquí y ya solo entregarnos el número de la ficha correspondiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resto de información ya está subida aquí. Entonces, el operador final, el importador, usa los números y declara esos números. Esto puede simplificar. Entonces, cuando hablamos de estas plataformas de trazabilidad libres y todo lo demás, yo no sé para qué estamos subiendo en plataformas de trazabilidad. Cuando una empresa usa una plataforma y la siguiente empresa otra usa otra. Cuando lo que debemos hacer es subir todos la información en la plataforma de trazabilidad que está aquí. Esta es la plataforma de trazabilidad. Una presentación que hice hace un mes y les hablaba del riesgo de entregar su información a un tercero, ¿sí? ¿Para qué estamos buscando plataformas de trazabilidad cuando la plataforma de trazabilidad está aquí? Uno sube la información aquí, declara las geocoordenadas, las valida aquí y pasa este reporte en la cadena de valor. Se acaba el problema, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer con pequeños productores? Sí, claro, hay que entrenarles a llenar la ficha. Hay que entrenarles a subir estos valores. O podemos también usar un software propio, subir los valores y después con un API transferir a la plataforma del sistema europeo, ¿sí? Aparentemente va a haber esa opción, ¿no es cierto? El sistema de información de la declaración debida diligencia y el tema de riesgo, ¿no es cierto? Debe incluir estos pequeños detalles, ¿no es cierto? Las comprobaciones de geolocalización, corte contra áreas de bosque, áreas protegidas, demás, ¿no es cierto? El producto con su nombre científico, las fechas de producción, demás. ¿Se acuerdan que les dije una multa del 4%? Es real, está en la legislación. El importador, cuando es descubierto en una falencia de UDR, no le multan con el 4% de ese embarque, de esa importación. Le multan con el 4% del volumen de negocio total anual en toda la Unión Europea. Entonces, creo que todos conocen, por ejemplo, a Cargill o a Wilmar, ¿sí? A ellos no les multan con el 4% del embarque que está llegando a Europa, sino que le van a multar con el 4% de su operación total, no de aceite, total, ¿sí? Entonces Cargill maneja otros commodities, de todos, 4%.
Eso a mí me deja pensando porque, claro, ¿qué va a hacer el gobierno europeo? Como buen gobierno, lo que va a hacer es sentar precedentes, ¿sí? Va a buscar una empresa, la va a multar de forma significativa, de tal forma que nadie más se atreva a, a correr estos riesgos nuevamente, ¿sí? Y es esta la razón por las cuales las empresas se están volviendo tan nerviosas y están exigentes, ¿sí? Y eso es lo que yo quisiera pedirle a ustedes, productores, que tomen en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en mi sano juicio, si yo me llamo acá, o me llamo Cargill, o me llamo Vilmar, o me llamo Pasternak, no voy a tomar estos riesgos, ¿sí? Que me confisquen el producto, un embarque versus la que vendo anualmente en Europa, pues ya no es significativo. Y que no pueda estar dentro de la contratación pública, tal vez, por ejemplo, para una industria papelera y producción de libros puede afectarle, ¿no es cierto? O si yo me llamo IKEA y hago madera y le vendo a muchos municipios para temas habitacionales o cosas así, pues sí me preocuparía. Pero en el sector palmero esto no afecta tanto, ¿no es cierto? Y la otra cosa que hacen es te prohíben hacer la debida diligencia simplificada. Nuevamente, yo creo que esta debida diligencia simplificada sube el riesgo en vez de bajarla porque nos descuida y nos descuida a todos. ¿Ok? Los que están en medio de la cadena de valor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Creo que es muy pertinente verificar la información, porque si alguien nos pasó esta información y no la verificamos y la pasamos al siguiente de la cadena de valor, estamos agregando riesgo a la cadena, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos un producto, es nuestro deber revisar esas coordenadas geográficas y ver si éstas cortan o no cortan con las zonas, o si están bien procesadas, o si están bien esos números, ¿sí? Porque me pueden entregar cualquier número y si no los subo en una plataforma y veo dónde están, podría ser que me estén declarando una parcela en la mitad del Océano Pacífico y yo no me he enterado y por lo tanto estoy subiendo el riesgo dentro de la cadena. Entonces, es muy importante que los actores de la cadena se concienticen del tipo de información que se está pidiendo, ¿sí? Y se concienticen de que los números o los datos hagan sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros tenemos que usar? Las coordenadas del sistema geográfico WGC 84, ¿sí? De la zona de su país. No recuerdo bien los datos para Guatemala, cuáles son, ¿sí? Y podemos hacer esto de una forma súper sencilla porque podemos buscar los puntos en Google Maps, o mejor dicho, en Google Earth. En una plataforma tan sencilla como esa podemos establecer y poner estos puntos y ver si caen dentro de las plantaciones que nos están diciendo desde el origen. Entonces tenemos un grado de responsabilidad dentro de la cadena y es bueno asumir esa responsabilidad, ¿no es cierto? Y los datos que nos pasan de esto, validarlos, ¿no es cierto? Eh, Establecer y entender qué pasa en la cadena. No, el gobierno europeo no entiende la realidad de cada país y no entiende cómo son las definiciones jurídicas, pero ustedes sí lo hacen en sus plataformas, en sus países. Y conforme se van moviendo su cadena de valor, entienden la parte más alta de la cadena de valor y la parte más baja de la cadena de valor, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes revisan esa información, son los más adecuados para establecer si esa información que va llegando es real o no. Y no esperar a que venga un escrutinio por parte de investigadores o auditores europeos. ¿No es cierto? Entonces, podemos verificar esta información, ¿no es cierto? El segundo eslabón de la cadena, por ejemplo, puede regresar a ver en las propiedades, irse y mapear, hacer análisis y control de esta información de tal forma que pueda funcionar, ¿no es cierto? Hay, como les dije, unas plataformas gratuitas. Yo soy enemigo de estas plataformas. Yo preferiría que ustedes hagan el trabajo. No es difícil pedir, por ejemplo, un ingeniero geógrafo que nos genere una pequeñísima plataforma en QGIS con imagen satelital gratuita que existe para cortar y poner plotear sobre eso nuestros productores y con eso verificar de dónde viene el producto, ¿no es cierto? No es tan complejo, son soluciones que se requieren sencillas. Ayer hablaba con
Otras personas sobre lo que son los reportes de materialidad, doble materialidad. Algunos de ustedes hacen reportes GRI, por ahí se vienen otros cambios en eso y se va también a poner complicado. Pero ellos me hablaban de, por ejemplo, utilizar una plataforma que se llama Workiva, ¿sí? Workiva en materialidad es como el Rolls Royce, tiene todo, ¿sí? Pero tal vez tiene demasiado. Entonces, ¿para qué queremos plataformas recomplicadas cuando no necesitamos eso? ¿Sí? Entonces, no necesitamos un Rolls Royce, sí, con un Chevrolet podemos llegar, ¿sí? Pero ojo, cuidado con los autos chinos, porque tal vez alguien más está llevando su información, ¿sí? Tal vez es bueno pagar por una plataforma. Y esto de las buenas prácticas, ¿sí? De qué información debe llevarse. Tenemos que pensar que cada productor debería tener un identificador, ¿no es cierto? Esto en los sistemas de certificación se hace, no debería ser algo moderno para ustedes, ¿no es cierto? Identificar cada uno. Se puede usar, por ejemplo, el número productor o su número de identificación civil, el número de VAT o de RUC o como le llamen en cada país, ¿no es cierto?, de pago de impuestos. Hay muchas formas de identificar identificar las parcelas con ID único. Puede ser que tengamos unos productores que tienen varias parcelas, ¿sí? Entonces, identificar cada parcela dentro de un subestrato de este número de identificación, ¿no es cierto? Pedir fotografías o fotografiar o mapear estas actividades de la plantación, ¿sí? Hacer una revisión de que estos datos de los productores estén bien, hacer inspecciones a sorpresa, visitarlas al menos una vez al año, ¿sí? Es, 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 es productivo. De esta forma estamos cuidando la cadena de valor. Y yo creo que el punto más importante es capacitar en esto a los productores y contarles cuál es el riesgo, ¿sí? En que si ellos deforestan, pueden llevarnos a tener unas multas y perder clientes muy importantes. ¿Ok? Como yo les decía hace un rato, los requisitos de geolocalización son estar en el sistema WGS 84 y las coordenadas tienen que estar en el sistema GeoJSON, ¿sí? Yo hasta hace poco pensaba que solo existían UPs, ¿cómo se llaman? GPS. ¿Sí? Y recién me vengo a enterar que hay como 5 o 6 sistemas distintos de satélites en el cielo con capacidades similares. Entonces, los GPS son un estándar de manejo que se originó por el sistema comercial de los americanos, de los norteamericanos. Pero resulta ser que los rusos han tenido su propio sistema de GPS, los chinos tienen su propio sistema de GPS, ¿sí? Los europeos también han tenido su propio sistema de GPS. Entonces, puedo utilizar un aparato que no esté homologado como GPS, pero si está dentro del sistema, sí, tengo que hacer las conversiones adecuadas. ¿Sí? ¿Es un celular, un equipo suficientemente preciso como para hacer esto? Muchos sí, no todos, ¿sí? Y hay que calibrarlos primero. Y la calibración puede ser muy fácil, ¿sí? Esto lo hacemos en otro entrenamiento, pero básicamente establecemos un punto conocido, vamos con el celular y tomamos y vemos si es que el punto es el mismo en ese punto conocido. Y caminamos 100 metros para la izquierda, 100 metros para la derecha, 100 metros para adelante, 100 metros para atrás y vemos los coordenadas de puntos para ver qué tanto se deforman y hacer las correcciones necesarias. Por lo general, hoy en día son equipos tan precisos que no necesitan de este tipo de correcciones. La información viene en este tipo de formatos. No quiero desgastarnos. Tómenle una foto a esto, ¿no es cierto? Como les decía, principalmente el GeoJSON, el principal, ¿no es cierto? Pero los polígonos pueden estar tomados en KLM y todo. Mientras finalmente se transfiera la información en GeoJSON para subirlo en la plataforma europea, estamos bien. Um, la documentación legal de la cosecha, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les decía, lo que se necesita es que esta documentación sea con respecto a la legislación vigente de su país. No viene de ningún otro lado, ¿sí? Los estudios de impacto ambiental conforme a la legislación local, las licencias, los terrenos, las escrituras de acuerdo a la legislación local, ¿sí? Y
En algunos casos, acuerdos bilaterales que puedan afectar o estar relacionados a la legislación europea. Cuidado con esas declaraciones o acuerdos bilaterales. Consultar con el gremio o con sus abogados al respecto a esto. ¿Sí? La deforestación y degradación forestal, este es un tema que no lo voy a tomar mucho, está relacionado a la definición de bosques primarios, bosques plantados, bosques degradados, ¿sí? Esto afecta mucho en el sistema de producción forestal, creo que es mucho más importante para ellos que para ustedes palmeros. En el caso de ustedes es deforestación o no deforestación, ¿no es cierto? Y de grados de deforestación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo una parcela que ya tiene una reforestación natural, la vuelvo a deforestar, ¿es deforestación? Sí. La degradación forestal está dentro del tema de UDR. ¿Ok? Esto lo voy a pasar rápidamente, las categorías forestales. Y nos vamos al tema de los intermediarios y la segregación física del UDR. ¿Sí? Entonces, hablamos que los que hacen un cambio en la estructura del producto tienen que hacer una nueva declaración. Pero los que están involucrados como intermediarios, el transporte, el almacenamiento, ¿no es cierto? ¿Tienen que hacer declaración de UDR? No, ¿sí? No es necesario que estos introduzcan datos dentro de la cadena UDR. Entonces, se produjo el aceite en la extractora A y se lo transportó a unos tanques de almacenamiento y estos tanques de almacenamiento tienen que hacer una nueva debida diligencia. No, lo transportaron a una refinería. La refinería tiene un cambio. Ahí sí hay que hacer una nueva debida diligencia y cambiar los parámetros. Ya no solo acompaña el producto, sino que hay un cambio del producto y se difiere y se cambia de nombre o cambia o se unen dos productos y hay que hacer una debida diligencia nueva. Entonces, ¿cómo garantizar a los importadores europeos es esto? Es súper curioso, pero tal vez mantener un sistema sencillo de trazabilidad es la mejor forma. Si mantenemos un sistema complejo con muchísima información, tal vez es más difícil para el importador europeo manejar esa información, ¿sí? Dar garantías y verificaciones por terceros creo que también es una muy importante actividad, ¿sí? El reflejar que hay un tercero auditándome le va a dar tranquilidad a su comprador, ¿sí? Si ustedes le dicen a Pasternak o le dicen a Vilmar que SCS les ha auditado, pues yo creo que ellos se van a sentir tranquilos porque nos conocen muy bien. Entonces eso da garantías de producto. Entonces, ¿las auditorías son herramientas válidas? Sí. Verificaciones internas de terceros son herramientas válidas para asegurar el producto, ¿sí? Es recomendado que ustedes hagan una auditoría una vez al año sobre su cadena. Es muy recomendado, ¿sí? ¿Puede estar acompañado esto de la auditoría de RSPO? Claro, es un momento perfecto para hacerlo. Ojo, ¿puedo meter aceite convencional, no RSPO, como UDR? Pues si cumple con la norma de UDR, sí. Esa es la verdad. Entonces, un comprador en Europa puede pedirme UDR y no RSPO, sí. Pero no puede hacer lo contrario, ¿sí? ¿Puede pedirme que solo sea RSPO y no UDR? No. ¿Por qué? Porque si no cumple con UDR, se lo van a parar en la aduana. Entonces, hoy en día estamos hablando que tendríamos como tres productos, tres labels, ¿no es cierto? El convencional, el RCPO y el UDR. Entonces, puede ser una combinación de convencional UDR o convencional RCPO. Que digo, perdón, UDR RCPO o UDR convencional. Y si es los tres, no pueden ser los tres porque es RCPO o convencional, pero no pueden estar los dos en el mismo. Em, ¿Qué va a pasar con el futuro de la certificación? Es muy buena pregunta. ¿Cómo se va a manejar esto? De todas maneras, sigue siendo un tema muy importante. Vamos a regresar al tema de la trazabilidad. Aquí hay un montón de palabras, ¿sí? Estamos poniendo el ejemplo de un productor de café en una pequeña finca de Macará, Ecuador, y el consumidor final está en Visby, en Suecia, ¿sí? ¿Y qué pasa en todo este proceso, ¿no es cierto? Entonces va del productor de café al primer consolidador,
después va a un torrefactor, después va a un segundo intermediario conciliador, una planta de embalaje, proceso de exportación. Cada uno de estos puntos debe guardar la información de UDR. Cada uno de estos puntos, ¿sí? Y serán validados en la importación en la aduana en Suecia, ¿sí? Y deberán acompañar la información hasta el distribuidor. Porque si el distribuidor vuelve a exportar ese café, digamos, de Inglaterra, debe cumplir con la norma de UKDR, ¿sí? O si por alguna cuestión extraña se tiene que devolver el producto a Latinoamérica porque no era el producto que se quería, se pidió molido y vino en grano y se devuelve. Y se lo vuelve a moler y se lo vuelve a reenviar. Tiene que mantener la cadena de custodia. Rápidamente, mi vehículo de aquí es el vehículo de UDR y vemos cómo el productor genera la primera información. Y esta información tiene que ir acompañando, ¿no es cierto?, en su camino a los diferentes puntos hasta que llega donde el exportador. El exportador, asimismo, llega, produce, exporta, se viaja el producto a través del océano y llega a la aduana. Y la cadena de suministro. Algunos dicen el blockchain. No, no es un blockchain. Podría usarse blockchain, pero no es necesario. Pero sí, el concepto de blockchain, ¿no es cierto? Se va agregando información en la cadena y va acompañando a la cadena. Y finalmente llega toda esta información al distribuidor y al consumidor. Los niveles de declaración de trazabilidad digeridos, yo creo que ya lo hemos agotado, les hemos dicho, ¿no es cierto?, necesitamos la geolocalización y las declaraciones de debida diligencia, ¿no es cierto? Y que cada uno de los actores de la cadena de suministro manejen esta información de tal forma que el importador pueda aplicar esta información de forma clara y debida en la importación. ¿Qué se pide? Se pide lo que hemos venido hablando, pero no se pide nada más. Entonces, ¿se requiere el nombre de los trabajadores de la finca? No, no se requiere el nombre de los trabajadores de la finca. ¿Se requiere los pagos de la seguro social de la refinería? No, no se requiere eso. No. Se requiere que la información base es la de la finca. Y esa es la información que nos interesa. ¿Sí? Y esa información se debe guardar dentro de la finca. En Europa tenemos una legislación de protección de la información muy importante que se llama el GDPR y eso no nos permite transferir nombres de personas de forma libre y espontánea. Entonces, por ejemplo, eh, yo puedo dar el correo electrónico de la directora ejecutiva de Grepalma aquí en Europa a la Asociación de Televisión de Europa. Ellos quieren contactarla. No, no puedo. Yo tengo que contactarme con ella, informarle que estas personas la están buscando y está en ella el decidir si se entrega su información o no. Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo no puedo entregar información de unos productores y el nombre de unos productores que están en Guatemala en mi cadena cuando exporto, ¿sí? Pero sí tengo que garantizar que esos nombres existan y que estén guardados a nivel de finca, donde en el caso de que una auditoría exista, se puedan verificar. ¿Ok? Este tema del Big Data, ya les comenté, hay estas plataformas gratuitas, cuidado porque imagínense entregarle toda su información de su cadena de valor. En el tema Palma es más difícil porque los palmeros van a manejar en general la plataforma de RCPO, pero que no sea aceite convencional, se manejan los volúmenes son importantes. Pero en el tema de café y cacao, ahí sí hay un riesgo altísimo porque no queremos que nuestros competidores obtengan esa información porque las plataformas de trazabilidad generan Big Data. Y es súper interesante porque estas plataformas están comenzando a saber quién produce, dónde produce, cuánto produce, por qué produce, toda esa información está ahí. Y encima más llega hasta la otra punta y es quién compra, qué producto prefiere, cómo prefiere el empaque y demás. Y esa información se vende, ¿sí? El mejor sitio para consultar información sobre las personas son las empresas de telefonía. Y ellos saben exactamente por dónde andan ustedes, a qué horas usan el teléfono, cuándo entraron a la panadería, a quién le compraron la carne, saben todo, ¿sí? Y ellos hacen estudios de comportamiento del consumidor muy interesantes.
basados en sus celulares, a dónde viajan los celulares. Entonces, claro, cuando entra el celular a la carnicería, ellos establecen que ustedes están comprando carne. Y no hablemos de todo lo que puede estar escuchando Google por ahí, ¿no? No sé si a usted le está pasando, que ustedes están hablando, no sé, están hablando de comprar un carro nuevo y de repente todas las propagandas que les llegan es de carros nuevos en Google, ¿no? Eh, los pasos para implementar UDR no deben ser complejos, ¿no es cierto? La evaluación de la cadena de suministro, evaluar nuestra cadena de suministro, quiénes están, qué hacen, dónde están. Desarrollar un sistema de trazabilidad, establecer un sistema de debida diligencia de verificación de esta información y un tema de capacitación. No es fácil, pero tampoco es muy complejo. La siguiente parte, ¿no es cierto? Es integrar esto con certificaciones, con esquemas de certificación. En el caso de Palma esto es evidente, ¿sí? El apoyo de RCPO es grandísimo aquí, ¿sí? En el caso del convencional, mantener esta información, ¿sí? Recoger esta información, recuperar esta información, guardar esta información. Hacer un monitoreo continuo de la cadena en la siguiente eslabón para abajo para yo garantizar que la información que estoy entregando sea debidamente verificada, ¿sí? Es nuestra responsabilidad en cada eslabón verificar el eslabón anterior y comunicar con transparencia. Cuando encontremos un problema, bajamos de un eslabón y le decimos, esto es lo que hemos encontrado. Y es muy importante esa transferencia. Luego viene el tema de cómo hacerlo, ¿no es cierto? Es un gráfico que nos deja ver cómo hacerlo. Entonces, tenemos que entrenar, tenemos que capacitar, tenemos que mapear, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar el riesgo de deforestación que existe en estos mapas, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar la legalidad de la producción, compilar toda esta información y pasarlo al siguiente nivel de la cadena, al siguiente eslabón de la cadena. Y en cambio, para el importador, ¿no es cierto? Él toma toda esta información, él capacitó de a la cadena en lo que él necesita, hizo su análisis de brechas, ¿no es cierto? Participó a todas las partes interesadas de la información que ellos requieren, ¿no es cierto? Hizo su evaluación de riesgo, tomó las medidas para reducir su riesgo, ¿sí? Hace un sistema adecuado de debida diligencia de su cadena y hace su declaración anual, ¿sí? Esta declaración anual va a ser auditada por un tercero independiente. Entonces, ahí también pueden caer las cosas porque esa declaración anual va a ser auditada. Entonces, esas personas, esos auditores, entonces ya no solo es del gobierno. Esto lo puede hacer la empresa por sus propios intereses para verificar y estar tranquila y dormir consigo misma. Con esto espero haberles dado, hemos estado aquí ya 1 hora y media y, y hemos hecho un recorrido del UDR. Espero haber desmitificado un poco el UDR y simplificado estos procesos para ustedes. Yo no sé, Grepalma, si es que tiene preguntas y me puede ayudar con las preguntas para tratar de responderlas. Hasta el momento, no tenemos ninguna pregunta. Dejo abierto el chat para poder recopilarlas estas por si ustedes tienen alguna duda o también acá tenemos la primera, Jean-Pierre. Este, Irene, ¿quieres usar el micrófono o la vas a escribir? Bueno, Ah, sí, súper, pensé que era por el ok. chat. Gracias. Buenos días, gracias, Jean-Pierre. Qué útil todo esto, de verdad, súper importante. Sobre la evaluación de riesgos, entiendo que es una obligación del operador, pero de todas maneras, digamos, nosotros como productores, hacer esa evaluación de riesgos de nuestra cadena de suministro y dársela como un insumo al operador es útil, es necesario, o sea, solo para entender un poco más cuál sería como tu recomendación en ese sentido. La evaluación de riesgos es obligatoria para el primer operador de importación, ¿no es cierto? Pero como yo les decía, es súper importante que cada eslabón de la cadena haga su propia evaluación de riesgos porque a la final, a quién, si es que hay un problema y a quién le va a atacar si es que llegase a ser multado el importador y obtiene información que no es correcta o adecuada,
a quien se va a dar contra alguien. O sea, eso no lo dudes, ¿no es cierto? Si le multan con el 4% de su producción anual, con alguien se va a pegar, a alguien le van a mandar los abogados. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos el eslabón anterior en la cadena y hagamos un análisis de riesgo de ese eslabón para que no estar dentro de nuestra responsabilidad el riesgo y reducir nuestra posibilidad. Al mismo tiempo, al informarle al, el primer importador de que hemos hecho este análisis de riesgo, creo que le estamos dando garantías y nos volvemos más interesantes para ellos como un socio comercial, ¿no es cierto? Porque ellos van a meter eso dentro de su evaluación de riesgo. Entonces, como socio comercial, es una estrategia positiva. No obligatoria, como te digo, pero sí una estrategia positiva. Gracias. Ok, gracias, Irene. Yolanda, dejo el micrófono abierto por si quiere utilizarlo. Está muteada. Yolanda, fíjese que no se le escucha. No se le escucha bien. Nada, no se le escucha. Ok. Si nos manda la pregunta por escrito. Sí, Yolanda, la puedes escribir. Dejo el micrófono abierto por si, bueno, ya lo está. ¿Cómo manejar la poda? Me imagino que en café. En sistemas agroforestales, dice Yolanda. Claro, en café. Ujú. Es, el problema es deforestación o degradación de bosques, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando, supongo, de cuando estamos con café que está mezclado con con otras especies arbóreas. La poda no es deforestación. La deforestación es cuando tenemos descubrimiento de suelo o cambio de cultivo. Está a ese nivel. Pero deforestación por poda no se verifica como nivel de riesgo. Entonces, no, lo que se debe determinar es que esa poda existió, en qué fecha y registrarla para contrarrestar contra fechas de corte. Pero la deforestación no se da por poda, sino por eliminación del árbol. Entonces, no debería estar afectado. Ok, gracias, Jean-Pierre. No sé si resolvimos tu duda, Yolanda. Gracias. Irene, ¿levantaste la mano? Ay, sí, otra duda. La Diga. documentación, digamos, pues entiendo todo el tema de protección de datos, entonces como hay que asegurar que esa documentación exista, yo como productor se la pido a mi cadena. Solo tengo dudas, yo había entendido en un momento que eran 5 años que pedía, digamos, el UDR que se resguardara todo esto, pero en otro lado leí 6. No sé cuál es como que el tiempo en que debemos de resguardar toda esta información. Verás, el GDPR es protección de tu información personal. No confundas las dos cosas. El GDPR es que tú no puedes transmitir información personal de una persona a otra, ¿no es cierto? Y cómo debes cuidar esta información, ¿no es cierto? Tu sistema debe estar protegido, sin acceso de otras personas, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. El requerimiento legal para UDR son 5 años de información. O sea, ellos pueden hacer una auditoría de aquí a 5 años de lo que sucede en 2025, ¿correcto? Entonces, una embarcación que se hizo en marzo del 2025, ¿sí? A pesar, sería 2026 porque la implementación se va a demorar un año. Entonces, si estás en el 2030, ellos podrían pedirlo, ¿sí? Entonces, 5 años de información deben estar resguardadas. Gracias. Ok, gracias, Irene. Ingeniero Alejandro, ¿tenía una duda? Si no, le dejo el micrófono a Yolanda. Yolanda, ¿puedes hacer Gracias. tu duda? Hoy sí me escuchan. Sí, hoy Sí. sí. Gracias por lo de la poda. Y sí, sí me resuelve, pero me imagino que entonces lo que hay que hacer es documentar, porque lo que tenemos, digamos, temor es que al hacer el mantenimiento de la poda, sí, no botas el árbol, pero sí, pues, desfojas. Entonces, en la foto de satélite, pues se verá,
digamos, como que se ha quitado el árbol, pero me imagino que lo que se tiene que hacer es documentar, como tú bien dices, y explicar, no sé a quién, que es un tema de poda. O Gracias. sea, el Ajá. tema se podrá verificar en el momento si es que hay una auditoría. Acuérdate que no es que te van a multar simplemente ese momento. O sea, no es que se importa y ese momento te una multa, no. Si es que ellos detectan un problema, inician un proceso de investigación que va Ok. caminando para atrás en la cadena. Entonces, el auditor que está llegando a eso va a llegar a esta plantación donde se hizo esa poda y ahí verificará qué actividad fue, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ese es el momento de mostrar la información. Por eso es importante guardar esta información. Tienes Esto apagado tu funciona nuevamente. micrófono, Yolanda. Perdón que estoy en el celular. Mi segunda pregunta es en el tema de legalidad, Jean-Pierre. Aquí tú bien dices, pues, que es la legalidad del país. Y en estos nuevos ámbitos que el reglamento define, el tema de café no es el tema de palma, pero en el tema de café sí tenemos problemas, muchos problemas de informalidad. Mi pregunta es, ¿tú tienes o valdría la pena hacer un inventario legal? ¿Quién define la legalidad? Y esa es mi pregunta. Es decir, algunos te sugieren que, que deberías de trabajar con el gobierno haciendo un inventario de legislación únicamente adscrita a la zona de producción, y otros te dicen, no, defínela tú y el gobierno no debería de meterse. ¿Cómo manejar el tema de legalidad ya, de legislación específica? De acuerdo. Como yo te decía, el negocio es entre el productor y la cadena de valor, no es de gobierno a gobierno. Entonces, la multa le va a caer a tu comprador de café y el comprador de café, que es una empresa, se va a ir contra la cadena, ¿no es cierto? Entonces, tú te puedes apoyar con el gobierno. Eso a los abogados no les va a importar mucho al final del día si es que hay un problema, ¿no es cierto? Ellos se van a ir contra ti. Entonces, sí, es que yo me apoyé con el gobierno. No, yo creo que está en ti, en tu evaluación propia del riesgo, establecer tu cadena. Entonces, el, el, es un auditor finalmente el que va a venir a establecer qué leyes has cumplido o qué leyes no has cumplido. Entonces, está muy abierto. El tema, yo estoy de acuerdo, es un tema que está muy abierto, pero definitivamente es entre dos entidades muy humanas, comprador, ¿no es cierto? Comercial, son dos relaciones comerciales, y si es que llegase a haber un problema, va a ser una demanda legal. Entonces está a nivel de abogados. En muchas cadenas de certificación se hace una evaluación de las leyes que afectan o no a la cadena de valor. En este caso, si es que Café Guatemalteco no tiene esa evaluación, no tiene un gremio que haya hecho esto, yo te sugiero que, por ejemplo, pueden copiarle en el sector de Palma, ellos para hacer la interpretación nacional, y van a tener que hacer una interpretación nueva este año que viene porque hay un nuevo acuerdo palmero de RCPO. Entonces ellos van a tener que hacer una investigación y actualizar su espectro legal, ¿no es cierto? Su alcance legal. Entonces esa puede ser una muy buena base para el sector cafetero guatemalteco para tomar esta información. O si es que es el de Honduras, pues hay la interpretación nacional de Honduras y así. También hay las normas de café de Starbucks que también incluyen estos valores, entonces podría sacar esa información de ahí, ¿no? Eh, ¿Qué tan profunda la legislación? Aquí puede ser que, por ejemplo, en una provincia, en un segmento pequeño no sé cómo se divide la geografía en Guatemala, pero en muchos países tú tienes, ¿no es cierto?, el país, la provincia, el cantón y luego tienes la parroquia. Y puede ser que una parroquia tenga una legislación muy específica, ¿no es cierto?, de contaminación de agua. Y llegar a esa legislación se vuelve muy, muy pequeño. Yo creo que hay que hacer las cosas a la escala de la capacidad. Yo siempre me voy a acordar de esta frase que me la dijo uno de mis mentores hace muchísimos años, ¿sí? Lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces yo aquí te diría hay que navegar dentro de lo posible y dentro de lo prudente, ¿no es cierto? Cuidándonos. Y claro,
Si es que la cadena es consciente de sus actos y uno de los eslabones de la cadena detecta que en una provincia X hay un problema, pues comunicárselo al resto de la cadena para que todos estén de acuerdo, ¿no es cierto? Y hacer una sola voz. Listo, gracias, Jean-Pierre. Tenemos dos dudas acá, una por parte de Alejandro Chacón. ¿Y se ha liberado por la FAO la capa digital de los bosques a 2019 o eso lo mantendrán privado? Yo no te puedo decir el tema de la FAO, yo más bien me voy por el tema de la gente de World Force Institute, ¿sí? Los europeos tienen mucho pegue con el World Force Institute y hasta donde yo sé, esas son las capas que van a utilizar. Y en este caso, yo hasta ahora, de los estudios que he hecho para ver deforestación, en todos los casos he encontrado capas digitales gratuitas para verificar producciones del año 2000 por el nivel de pixelaje que se requiere para esto, no estamos hablando de, ¿no es cierto?, menos de centímetros. Entonces, no, hay muchísima información liberada. En el caso de esta página de la FAO, desgraciadamente no te puedo confirmar si sí o si no. Podría hacer la pregunta y si mi Grepalma me manda por escrito, puedo consultarlo por interno y te hago llegar la respuesta. Ok, gracias, Jean-Pierre. Tenemos la siguiente pregunta. Respecto a la no deforestación, se toman en cuenta áreas de bosques primarios, pero también se toman en cuenta áreas de regeneración. Sí, correcto. O sea, si tenemos bosques que están en procesos regenerativos y los vamos y los deforestamos, se cuenta como deforestación, ¿sí? Em, Ojo, aquí hay temas que hay que manejar con cuidado. En el caso de bosques productivos, ¿sí? Donde se demuestra, ahí hay regeneración y los voy a deforestar de nuevo, pero eso es una plantación de una especie específica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una regeneración natural de un bosque, tenemos varias especies en el sitio, entonces no es lo mismo una regeneración de un bosque que una regeneración de una plantación de madera, ¿sí? Ahí tal vez la gran diferencia. Gracias, Jean-Pierre. Dejo abierto por si existe alguna otra duda o consulta. Esperemos, vamos a ver. ¿No? Ok. Bueno, por mi parte ha sido un gusto. Ahí está mi correo electrónico en pantalla o me pueden contactar a través de Grepalma. Siempre estaremos dispuestos a colaborar con Eh, ustedes. Y Jean-Pierre, disculpa, tenemos una duda acá. a ver, Sobre las plantaciones forestales. ya, pero ¿cuál es la duda? Este, don Juan Carlos, si nos puede ampliar su duda, por favor. Que entren en la categoría de degradación forestal a la hora de No, cosechar. no. Una plantación forestal está definida como tal, ¿sí? Entonces no entra dentro del grado de degradación forestal porque está definida como plantación forestal para usufructo. Entonces no está dentro de los grados de deforestación. Entonces no aplica en este caso. Ok, gracias. Gracias, Jean-Pierre, por toda la información que nos has brindado en esta mañana. Es importante conocerla y poder ir cerrando brechas, ¿verdad? Sí, ahí nos dejas tu correo electrónico y tus contactos por si algún participante te quiere contactar. Gracias a todos por la participación y sigamos abordando cada uno de los retos que nos trae la regulación europea, ¿verdad? De Jean-Pierre, acuerdo. gracias, gracias a todos. Feliz día. Gracias. Un gusto.